Bueno, buenos días. Doy gracias al Señor por estar en la presencia del Señor Jesucristo. Gracias por las oraciones que millares de hermanos están haciendo. Soy el apóstol Carlos Argentino Gerabi y bueno, quiero compartir una palabra con ustedes y dejarles en este día una bendición para aquellos que aman al Señor Jesucristo y también para aquellos que están en contra del Señor Jesucristo, para aquellos que están, déjenme decirle que para aquellos que están, y aún para los que persiguen al Señor Jesucristo y persiguen a los cristianos, también hay salvación y vida eterna. El tema es que se encuentren con Él. Cuando Jesús vino a la tierra, Él encontraba un enfermo que no podía caminar, que tenía sus piernas destruidas, no podía caminar para nada. El Señor les daba una sola palabra y le preguntaba si quería ser sano. Y cuando le decía, sí, quiero ser sano, Jesús le decía, levántate y camina. Y automáticamente por la palabra se le comenzaban a hacer a movilizarse sus piernas y sus brazos o lo que tenía enfermo, y se levantaban y se quedaban asombrada la gente, porque por una palabra, o a algunos les decía, por tu fe será hecho, o sea, conforme a tu fe será hecho. De esa manera Jesús, siendo Dios aquí en la tierra, creador de los cielos y de la tierra, nos demostró que por la fe nosotros podemos estar creyendo. Y cuando buscamos a Dios en oración, Dios tiene poder para libertar y para sanar. Tenemos un caso aquí, quiero leer el texto. Dice la palabra del Señor, dice la conversión de Saulo. Saulo dice, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Esto pasó después que habían matado a Esteban y que habían tirado las ropas de Esteban sobre los pies de Saulo. Saulo tomó más ánimo para seguir persiguiendo a los cristianos y dice, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Realmente fue a pedir a las autoridades de aquella época, al Sanedrín, que eran los sacerdotes del templo, como hoy también hay sacerdotes del templo, y que tienen mucha autoridad y que pueden dar autorizaciones, y también ellos estaban combinados con el gobierno. Le dieron carta a este hombre para que fuese a perseguir a Damasco a los cristianos, a los nuevos cristianos en Jesucristo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Diga repentinamente, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estaba ya volteado por el caballo por un resplandor que le vino del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano querido, repita conmigo la palabra repentinamente. Repentinamente. Dios se maneja así, de esa manera. Repentinamente, un resplandor que le cayó encima y lo volteó del caballo. Cayó a tierra. Y cuando vio ese resplandor y escuchó la voz, dice que él empezó a temblar. ¿Por qué empezó a temblar? Porque se estaba encontrando con el creador de los cielos y de la tierra, el que nos hizo a nosotros, el que nos creó, que hizo todas las cosas, que hizo la creación, que es dueño del universo entero. Le habló
y esa voz tenía poder y autoridad. Y dice que temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente cambió de pensamiento y de idea en el momento, repentinamente también. O sea, cuando Dios cae sobre nuestra vida y nos habla, también repentinamente cambian nuestros pensamientos y nuestras ideas. Eso lo puedo decir yo por mi propia experiencia, que cuando Dios viene al corazón de uno y lo habla, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, es vida o muerte. Y realmente, hermano querido, dice, y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. ¿Qué pasaba en ese tiempo en la primitiva iglesia? Había una persecución, había persecución de los gobernantes, de las autoridades, había persecución de los romanos, había persecución de todos lados, o sea, había mucha negativa por todos lados. Y había problemas, había hambre, había miseria, en aquel tiempo Israel estaba dominado por los romanos, o sea, los judíos estaban dominados por los romanos. Y gracias al Señor Jesucristo, gloria sea el nombre del Señor, comenzó a obrar el Señor de esta forma. Ahora dice que Ananías era un hombre de oración. ¿Por qué? ¿Por qué oraba? Porque había mucha persecución, porque había mucho problema. Y él le dijo, y Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué maravilloso. O sea, hermanos, esto pasó en la primitiva iglesia, cuando recién comenzó la iglesia. Pero ahora, en este tiempo, que estamos en la última iglesia, también van a ocurrir milagros semejantes a este. Porque vamos a encontrar muchísimos y millares de hermanos como Ananías, que estaban continuamente de rodillas orando y hablando con el Señor directamente, escuchando su voz, y actuando conforme a la voluntad de Dios, sin importarle nada. Ananías tenía miedo de ir a verlo a Saulo, porque Saulo venía persiguiendo a la iglesia, pero por boca de Dios le dijo que fuera, que no tuviese miedo, porque él estaba orando también. Así que, hermanos, o sea, hoy tenemos que perder completamente el miedo y todo, hermano. Realmente es una cosa maravillosa esto. Pero la gente no sabe que la gente se comunica con Dios. Los que oramos se comunicamos con Dios. Estamos en la presencia del Señor. Entonces, queridos hermanos, en la visión dice a un varón, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea que Saulo había visto en visión llamado Ananías. Aparte, Saulo había obedecido a la visión de Dios y se había entrado a Damasco y se fue a la calle que estaba a la derecha a buscar a ese discípulo Ananías. Y realmente, hermanos queridos, o sea, una combinación de Dios con el hombre, del malo con el bueno que estaba orando, y se juntaron allí los dos y se produjo la bendición de Dios para Saulo y para Ananías también, porque Ananías, o sea, se dio cuenta de que al Dios que estaba orando era un Dios todopoderoso. Y Saulo también
se dio cuenta de que el Dios que estaba persiguiendo era un Dios todopoderoso. Hermanos queridos, déjenme decirle, en este tiempo de la última iglesia, los últimos apóstoles, los últimos pastores, los últimos evangelistas, los últimos hermanos que van a estar clamando y orando como estaba Ananías, gloria sea el nombre de Jesucristo, vamos a ver esta clase de milagros en este tiempo. Confíe plenamente en el Señor, clave su rodilla, ore al Señor, busque cada mañana, cada madrugada, busque las nuevas misericordias del Señor y verá el resultado de la palabra de Dios escrita y cumpliéndose en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Que Dios le bendiga en esta noche y en esta madrugada y que la gracia y la misericordia de Dios lo alcance, tanto sea perseguidor de la iglesia como también un discípulo que está orando y buscando la presencia del Señor. Déjeme decirle, en este preciso momento hay millares y millares y millares de hermanos en el mundo orando. No estamos solos, hermanos. Hay millares y millares. A mí me están llegando por WhatsApp cualquier cantidad de hermanos que están orando, que están clamando, ponen oraciones en el WhatsApp, ponen oraciones en el coso, y hay otros que están pidiendo oración. Así que es una revolución se está produciendo de oraciones y clamores al Señor, y Dios dice que tiene como un cáliz precioso, como una copa preciosa donde dice que están las oraciones de los santos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Siga orando, siga clamando, que usted va a ver los milagros en este tiempo para la gloria de la santidad de Dios. Seguimos en otra oportunidad en el nombre de Jesús.